Hola, soy Iñaki Hernández y esto es El Píxel del Bosque. Hola, en este capítulo os quería hablar principalmente de una noticia que de alguna forma ha hecho que adelante un poco la salida del podcast. No va a ser un podcast demasiado largo, pero sí que quiero comentaros uno de los acontecimientos que más ha marcado mi día. Se trata del incendio que ha calcinado uno de los árboles más viejos del mundo. Se trata de el árbol conocido como el Senador y que tenía unos 3.500 años. Este árbol estaba considerado como uno de los más antiguos del mundo y además ha muerto calcinado sin que ningún otro árbol de su entorno resultara afectado. Este árbol tenía 36 metros de altura y unos 10 metros de diámetro. Y se encontraba en el Big Tree Park. El gran árbol, como se le conocía, llegó a medir unos 50 metros. Pero bueno, pero un huracán seccionó su copa en los años 20 más o menos del siglo pasado. Como dato os diré que la Asociación Forestal de Estados Unidos determinó en 1946 que este árbol, el Senador, tenía ya cerca de 3.500 años, lo que le convirtió en el ciprés que conocemos de más edad de este país, ¿no? De Estados Unidos, y probablemente uno de los más longevos del mundo. Lo que ha pasado hoy ha sido que el fuego ha destruido, pues, este impresionante testimonio de la historia, y además de ser un atractivo turístico. Y bueno, de alguna forma me ha resultado cuando menos pues realmente impactante cuando he leído la noticia. Y por eso os quiero comentar un poco unos breves datos que he podido prepararos en este periodo de tiempo tan corto, porque quería sacar el podcast lo más rápido posible. Y bueno, pues deciros nada, que os voy a contar un poco sobre los árboles más antiguos del mundo y os voy a dar unos pequeños datos que seguro que nos van a dejar impactados. Bueno, todos sabemos que el árbol es uno de los organismos pues que pueden vivir o que pueden desarrollar una vida pues muy larga, ¿no? Un organismo que puede vivir mucho. Uno de los motivos de eso es que su sistema vascular está compartimentado, es decir, que permite que unas partes del árbol mueran mientras que otras siguen creciendo. Muchos de los árboles también tienen la capacidad de crear compuestos para defenderse de bacterias o parásitos y por lo tanto hacen que de alguna forma sean muchísimo más resistentes al paso del tiempo. Bueno, voy a pasar directamente a contaros cuáles son los árboles más antiguos, ¿no? En el número 1 se encuentra un árbol que se llama, bueno, lo llaman comúnmente Matusalén. Matusalén es el legendario árbol del bosque de White Mountains, en Sulman, en California. Este árbol es el árbol más viejo del mundo. Tiene aproximadamente una edad de 4.700 años. Esto es decir, que cuando Egipto construyó su primera pirámide, este árbol ya había cumplido aproximadamente 100 años. Esto es sorprendente. Además, para asegurar las mejores condiciones de protección, el Buró de Silvicultura de Estados Unidos nunca ha publicado su localización exacta. Esto hace que, bueno, de alguna forma esté más protegido. El segundo árbol se encuentra en Irán
El nombre es un poco complicado de pronunciar, pero sería algo como Sarbec arbarokok. Están ustedes para corregirme si me estoy equivocando. Este árbol tiene unos 4.500 años y es una de las reliquias culturales e históricas más importantes de Irán. Y además que, bueno, probablemente el ser vivo más viejo de Asia. Tiene aproximadamente unos 25 metros y un diámetro de unos 11. Y viendo las imágenes resulta realmente espectacular. El tercero que os vengo a traer es un tipo de tejo común que vive en Gales. Es un tejo que se llama tejo Jangerrin y que data de la Edad de Bronce, lo que le data aproximadamente unos 3.000, 4.000 años. El siguiente árbol que os quiero contar se llama alerce. Este majestuoso árbol de hoja perenne se descubrió en el año 1993 en un bosque de la cordillera de los Andes, en el centro sur de Chile. Estudiando los anillos, los científicos han podido deducir que este árbol tiene una edad aproximada de unos 3.600 años. En el número 5 tendríamos al desaparecido senador, que se encontraba, como os he comentado antes, en el parque Big Tree de Florida, y que tenía unos 38 metros de alto y, como antes os he comentado, unos 3.500 años de edad, ya actualmente desaparecido. En el número 6 tenemos a un árbol que se llama Homon-sugi y que pertenece a la familia de las Cryptomeria. Es un Cryptomeria japonés, ¿no?, de unos 25 metros de alto y tiene unos 10 metros de diámetro aproximadamente. Y está declarada como la conífera más grande de Japón. Tiene aproximadamente unos 2.000 años. Lo que pasa que algunos opinan que la cifra debería aumentarse hasta los 7.000. No sabría explicaros exactamente cuál es la razón por la que algunos científicos dicen que debería tener unos 7.000, aunque sí que es cierto que me pondré a investigar y cuando consiga traeros datos un poquito más fiables os lo trasladaré. El siguiente árbol, que sería el séptimo, se llama General Sherman. Este árbol es impresionante y tiene una altura de un edificio de 27 pisos y un diámetro de más de 31 metros. Esto es bestial. Además, pues bueno, que tiene unas raíces que se hunden en la tierra hasta unos 80 metros de profundidad. Evidentemente, unas dimensiones tan colosales no podían ser más que las de una secuoya. Este árbol está en el Parque Nacional de Sequoia, en California. Y además de ser el séptimo árbol más antiguo del mundo, está considerado como el árbol más grande del mundo. Estamos hablando de un árbol que tiene unos 2.300 a 2.500 años de antigüedad, que no nos dejan ni muchísimo menos indiferentes. El octavo árbol que os quiero traer se llama Te Matua negare, que sería como el padre del bosque. Este árbol es un kauri que se encuentra en la selva virgen del bosque Waipoua, en Nueva Zelanda. Tiene un diámetro aproximado de unos 16 metros y por lo tanto naturalmente está considerado como el árbol más grueso del país. Este árbol tiene aproximadamente, según los datos que he encontrado, unos 2.000 años. El siguiente árbol, el que estaría en el top 9,
estamos hablando de un enebro que está en el Bosque Nacional Cache de Utah, en Estados Unidos, y se llama Jardín Juniper. Al principio se creía que tenía una edad aproximada de unos 3.200 años, pero bueno, al parecer se realizó una investigación muchísimo más concienzuda y se ha determinado que su edad es tan solo de 1.500, y ese tan solo con todas las comillas que queráis, porque 1.500 años sigue siendo impresionante. El otro árbol que os quiero traer está en Dinamarca. Se llama el rey de los robles. Los científicos estiman que tiene una edad entre unos 1.500 y 2.000. Por lo que se trata, pues bueno, de uno de los árboles, sin duda, más antiguos del norte de Europa. Y finalmente, el árbol que os quiero traer es una picea noruega que tiene una altura tan solo de 5 metros. Está en Suecia. Pero tiene la característica de que tiene una edad de 9.550 años. ¿Y por qué está el último? Bueno, en realidad es que es un árbol asexual, o sea, de un solo tallo. Bueno, y echó raíces después de que los glaciales se retiraran de la península escandinava tras una glaciación. Y bueno, pues es una especie muy, muy peculiar. Probablemente será la especie más antigua, que no es un árbol tan grande o tan majestuoso. Espero de verdad que haya despertado vuestra curiosidad y sobre todo sirva este podcast como homenaje al senador y sobre todo como mensaje para que sigamos respetando, cuidando y protegiendo nuestro legado natural, porque es único y probablemente irrepetible. Os espero en los siguientes capítulos.